Mi padre quería que pagara una cuenta de $7.000 por parientes lejanos. Harto, pagué solo mi parte en la caja y me marché. Mi hermana me llamó gritando al descubrir que los había dejado solos con la enorme factura. Ordenaron 3 botellas de champán de reserva antes de que yo me sentara. Mi hermana sonrió con suficiencia, anunciando que yo pagaría la cuenta de $7,000 porque la familia comparte el éxito. No discutí. Simplemente fui al baño, pagué mi ensalada y salí por la puerta trasera. Aquí es donde comienzan los verdaderos fuegos artificiales. La migraña palpitaba detrás de mi ojo izquierdo, un latido constante y rítmico que se sentía como un pequeño martillo picando mi cráneo. Era el tipo de dolor de cabeza que te ganas después de 6 meses de semanas laborales de 60 horas, comidas omitidas y dormir con la laptop abierta sobre tu pecho. Estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, con el motor apagado, solo escuchando el tic-tac del metal enfriándose y la sangre corriendo en mis oídos. Debería haberme sentido eufórica. Debería haber estado poniendo música a todo volumen y llamando a todos mis conocidos. 2 horas antes, el vicepresidente regional me había estrechado la mano, deslizado un sobrepesado de color crema sobre el escritorio de caoba y me había dicho que el puesto de directora de operaciones era mío. Venía con un cambio de título, una oficina en la esquina y un salario que, francamente, me asustaba un poco. Era la culminación de 5 años de esfuerzo, de ser la primera en llegar y la última en irse, de cenar de la máquina expendedora mientras mis amigos iban a conciertos. Pero en lugar de alegría, sentí un profundo y hueco agotamiento, y debajo de eso, un pavor creciente. Mi teléfono vibró en el portavasos. La pantalla se iluminó con el nombre Camila. Lo miré fijamente. La vibración retumbaba contra el plástico, un sonido furioso y exigente. Sabía exactamente por qué llamaba. Había cometido el error de enviar un mensaje a nuestro chat grupal familiar más temprano ese día. Se vienen grandes noticias. Finalmente obtuve el resultado por el que trabajé. No había mencionado dinero. No había mencionado el título, pero Camila tenía un sexto sentido para el flujo de efectivo. Era como un tiburón oliendo una gota de sangre en el océano a 5 kilómetros de distancia. Si yo tenía noticias y eran grandes, ella asumía que significaba día de pago. Respiré hondo, me froté las sienes y deslicé para contestar. ¿Hola? Grazné, con la voz seca. Isabella. Oh, Dios mío. Finalmente. La voz de Camila era aguda, perforando el altavoz. Hemos estado esperando que llamaras. Papá dijo que te dieron el ascenso. ¿Te dieron el ascenso? Sí, me lo dieron, dije, tratando de reunir algo de entusiasmo. Es oficial. Comienzo la transición el lunes. ¿Lo sabía? Chilló ella. Podía escuchar un crujido en el fondo como si estuviera moviendo cosas. Se lo dije a Miguel. Dije, Isabella es demasiado terca para fracasar. Mira, estamos muy orgullosos de ti. En serio, mamá está llorando. ¿Estás llorando, Sofía? Sí, está llorando. Una pequeña y frágil esperanza floreció en mi pecho. Tal vez estaba siendo cínica. Tal vez realmente solo estaban felices por mí. Me había sentido tan sola últimamente, tan aislada por la carga de trabajo. La idea de que mi familia realmente me celebrara a mí en lugar de lo que podía hacer por ellos se sintió como una manta cálida. Gracias, Camila, dije, mi voz suavizándose. Significa mucho. Justo estoy llegando a casa. Voy a desplomarme. ¿Desplomarte? Se rió, un sonido agudo y despectivo. De ninguna manera te vas a desplomar. Eres la mujer del momento. Vamos a celebrar esta noche. Camila, estoy agotada, supliqué. No he dormido más de 4 horas por noche en toda la semana. ¿Podemos cenar este fin de semana? Quizás solo pedir pizza en casa de papá. ¿Pizza? Se burló. Isabella, ahora eres directora. Los directores no comen pepperoni en el sofá. Reservamos una mesa en Le Ciel. A las 7.
No llegues tarde y vístete bien. Es una gran noche. Le Ciel. El nombre cayó en mi estómago como una piedra. Era el restaurante más exclusivo, pretencioso y salvajemente caro de la ciudad. El tipo de lugar donde el menú de aguas tenía precios. Camila, es imposible conseguir una mesa en ese lugar, dije. Y es increíblemente caro. No te preocupes por la reserva. Moví algunos hilos, dijo con ligereza. Solo llega. Ya estamos en camino. ¿Te quiero? La línea se cortó antes de que pudiera decir que no. Me quedé sentada mirando el tablero. Mi intuición me estaba gritando. Gritaba que esto no era una celebración. Era una trampa. Pero estaba cansada y desesperada por esa conexión, por esa validación de que para ellos era más que un cheque de pago. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban bordeados de rojo, mi piel pálida. Suspiré, encendí el coche y salí del estacionamiento. No lo sabía entonces, pero estaba conduciendo hacia un precipicio emocional, y la caída dolería mucho más de lo que el agotamiento jamás podría hacerlo. La traición no estaba solo en la cuenta. Estaba en la sonrisa que me dio mientras la acumulaba. El valet de Le Ciel miró mi Honda Civic con una mezcla de lástima y desdén, como si el coche pudiera gotear aceite sobre sus adoquines prístinos solo por despecho. Le entregué las llaves, alisé la falda de mi traje de trabajo, que era profesional pero ciertamente no estaba listo para una gala, y caminé hacia las pesadas puertas de roble. Adentro, el aire olía a trufas, caoba envejecida y dinero. Estaba tenuemente iluminado, el tipo de iluminación diseñada para hacer brillar las joyas y desvanecer las arrugas. Una anfitriona con pómulos lo suficientemente afilados como para cortar vidrio levantó la vista de su podio. ¿Reserva a nombre de? Preguntó, su tono implicando que probablemente estaba en el edificio equivocado. Podría estar a nombre de Camila. O quizás de Miguel, dije, sintiéndome fuera de lugar. Ah, sí, el reservado privado. Su grupo ya está sentado. Reservado privado. Mi estómago se apretó. Eso no era solo una mesa. Eso era una tarifa por el salón. La seguí a través del comedor principal, navegando por un laberinto de manteles blancos y conversaciones susurradas. A medida que nos acercábamos a la parte trasera del restaurante, los escuché antes de verlos. Una risa fuerte y estridente resonó desde detrás de una cortina de terciopelo. Era la risa de Camila. La anfitriona retiró la cortina y me detuve en seco. Había esperado a mis padres, Miguel y Sofía, y a mi hermana, Camila. Quizás, solo quizás, al novio de la semana de Camila. Esos serían 4 o 5 personas. En cambio, estaba mirando un banquete. Había al menos 12 personas apretadas alrededor de la larga mesa ovalada. Mis padres estaban allí, sentados a la cabeza como la realeza. Camila estaba a su derecha, pero luego había otros. La tía Débora, con quien no había hablado en 3 años, la mejor amiga de Camila. Una chica llamada Jessica que me había acosado en la secundaria. 2 hombres que ni siquiera reconocí. ¿Amigos de Camila, quizás? Y el tío Javier, que en ese momento estaba contando en voz alta una historia sobre sus cálculos biliares a un camarero que parecía querer morir. «¡Ya llegó!», gritó Camila, levantando las manos. Llevaba un vestido nuevo, algo con lentejuelas y claramente de diseñador. «La pez gordo ha llegado». «Isabella», bramó mi padre, Miguel. No se levantó. Solo hizo un gesto vago con una copa de vino que ya estaba medio vacía. «Siéntate. Siéntate. Llegas tarde. Empezamos sin ti». Yo. No sabía que vendrían todos, tartamudeé, tomando el único asiento vacío en el extremo de la mesa, a kilómetros de mis padres. Cuantos más, mejor, intervino mi mamá, Sofía. Me saludó con un gesto tenso y rápido. «Te ves cansada, cariño. Deberías usar más corrector debajo de los ojos». «Gracias, mamá», murmuré, hundiéndome en la silla. Un camarero apareció instantáneamente a mi lado. «Champán, señora».
La mesa está disfrutando del Dom Perignon del 98. Miré al centro de la mesa. 3 botellas vacías ya estaban boca abajo en la hielera. Una cuarta estaba siendo servida. Hice los cálculos en mi cabeza. Eso era fácilmente $2,000 en alcohol. Y ni siquiera había desdoblado mi servilleta. Solo agua, por favor, dije en voz baja. Oh, no seas aguafiestas, Isa, gritó Camila desde el otro lado de la mesa. ¿Estás celebrando? Sírvele una copa. Vi el líquido dorado llenar la flauta frente a mí. Miré las caras alrededor de la mesa. No me miraban con orgullo. Me miraban con hambre. Me miraban de la misma manera que una manada de lobos mira a un ciervo herido que acaba de entrar en el claro. Mi padre se reclinó, con la cara sonrojada. Entonces, dinos, ¿de cuánto es el aumento? ¿Estamos hablando de 6 cifras? ¿Altas 6 cifras? La mesa se quedó en silencio. Incluso el tío Javier dejó de hablar de sus problemas médicos. 12 pares de ojos se clavaron en mí. Idealmente, papá, preferiría no hablar de finanzas en la cena, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Podemos simplemente tener una cena agradable? No te hagas la modesta, se burló Camila juguetonamente, tomando un sorbo de su vino. Todos sabemos que lo lograste. Deja de actuar como si todavía fueras una de nosotros, los plebeyos. Forcé una sonrisa, pero mi mano apretó los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que mi deseo de su aprobación superaría mi amor propio. Pensaban que simplemente sonreiría, asentiría y pasaría la tarjeta porque era la buena hija. Pero habían olvidado una cosa crucial. No llegué a ser directora de operaciones dejando que la gente me pisoteara. Llegué allí detectando ineficiencias y eliminando el peso muerto. Y mirando alrededor de esta mesa, todo lo que veía era peso muerto. Para entender por qué no simplemente volqué la mesa en ese mismo momento, tienes que entender la historia. Había sido la red de seguridad de la familia desde que tenía 22 años. Cuando papá se jubiló anticipadamente, que era una forma educada de decir que lo echaron por negarse a aprender a usar una computadora, cubrí la hipoteca durante 6 meses para que no perdieran la casa. Cuando mamá necesitó esa cirugía esencial, que resultó ser un trabajo dental puramente cosmético, pagué el deducible. Y Camila era un pozo sin fondo. Camila tenía 28 años, 4 años menos que yo, pero actuaba como una adolescente perpetua. Había intentado ser bloguera de moda, luego DJ, luego life coach. Actualmente, se hacía llamar curadora de marca, lo que, hasta donde yo sabía, significaba que compraba ropa cara que no podía pagar y publicaba fotos de ella en Instagram. Yo había pagado su alquiler. Había pagado el seguro de su coche. La había sacado de deudas de tarjetas de crédito 2 veces. Y cada vez, la narrativa era la misma. Isabella es la afortunada. Isabella es la aburrida empleada corporativa. Isabella no tiene vida, así que bien podría ayudarnos a tener la nuestra. Yo era el recurso, no la hija, no la hermana. El recurso. El camarero regresó para tomar nuestras órdenes. Este fue el momento en que supe con certeza que esto no era una celebración. Era un saqueo. Empezaré con la torre de mariscos, anunció Camila, sin siquiera mirar el menú. La Gran Royal para la mesa. O quizás 2. Miró a papá. 2, gruñó Miguel. Y el tartar de Wagyu. Excelente elección, señor, dijo el camarero, garabateando furiosamente. De plato principal, continuó Camila, pasando el dedo por la columna de precios, no por la de la comida. Observé sus ojos. No buscaba lo que le gustaba. Buscaba el número más alto. Tomaré la langosta termidor y agregaré el suplemento de virutas de trufa. Yo tomaré lo mismo, intervino Jessica, la acosadora. Y otra botella de ese champán. Que sean 2 botellas, agregó papá. Y tráeme el chuletón, el madurado en seco. Poco hecho. Yo solo tomaré la ensalada de la casa y el pollo asado, dije cuando el camarero finalmente llegó a mí.
¿Pollo? Río mamá nerviosamente. Oh, Isabella, vive un poco. Ya puedes permitirte un bistec. Me gusta el pollo, mamá, dije con firmeza. Una vez que el camarero se fue, la conversación se desvió inmediatamente de mi ascenso. Nadie preguntó en qué consistía mi nuevo trabajo. Nadie preguntó sobre los proyectos que había liderado. En cambio, Camila se lanzó a un monólogo sobre su marca. Estoy pensando en hacer una pop-up shop en la ciudad, dijo, gesticulando con un tenedor lleno de cangrejo que acababa de llegar en una torre de hielo del tamaño de un coche pequeño. Pero los gastos generales son una pesadilla. Necesito capital inicial. Inversores que realmente crean en la visión. Me miró fijamente. Ah, sí. Dije, pellizcando un panecillo. Sí, dijo Camila, su voz goteando una dulzura falsa. Son unos 20.000 para empezar, pero el retorno de la inversión sería enorme. Pensé que, como ahora nadas en dinero, tal vez podríamos asociarnos. Socia silenciosa, por supuesto, no tendrías que hacer nada. No voy a invertir en una pop-up shop, Camila, dije con calma. La mesa se quedó en silencio de nuevo. La presión en el aire cayó. ¿Perdona? La sonrisa de Camila vaciló. Dije que no. Tengo mis propios objetivos financieros. Comprar una casa, ahorrar para la jubilación. Miguel golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. Isabella, esa es tu hermana. Acabas de recibir un aumento masivo. No seas egoísta. No es egoísmo, papá. Es mi dinero, dije. Es dinero de la familia, corrigió, con la cara enrojeciendo. Te criamos. Te apoyamos. Pagué tu hipoteca, papá, le recordé, mi voz baja. Pagué tu coche. Eso es el pasado, espetó. Deja de llevar la cuenta. Dios, siempre eres tan difícil. Por eso estás soltera. ¿Lo sabías? Cuentas cada centavo y cada favor. Ningún hombre quiere una mujer que actúa como una contadora. Sentí el escozor de las lágrimas, pero las contuve. Esta era la dinámica. Miguel, el facilitador, el patriarca que no aportaba más que exigencias. Camila, la hija predilecta que no podía hacer nada mal. Sofía, la cómplice silenciosa que se beneficiaba del caos. Y yo, el banco. Entonces Camila soltó la bomba. Los platos principales estaban llegando. Langosta, bistec, trufas. El olor era abrumador. Mientras el camarero dejaba un plato enorme de carne de wagyu frente al tío Javier, Camila tintineó su cuchara contra su copa. Atención a todos, dijo radiante. Solo quiero hacer un brindis rápido. Se puso de pie, luciendo radiante y depredadora. Por mi hermana mayor, Isabella, por trabajar tan duro. Y por invitarnos a todos a esta increíble cena esta noche. En serio, Isa, tú pagas la cena de todos. Conseguiste el ascenso, ¿verdad? Es lo menos que puedes hacer. Mi corazón se detuvo. No había aceptado nada. Miré alrededor de la mesa. Todos sonreían, levantando sus copas. Los camareros se detuvieron. Yo no. Yo me quedé paralizada. Conseguiste el ascenso, ¿verdad? Repitió Camila más fuerte esta vez, su sonrisa tensa y amenazante. No era una pregunta, era una orden. Deja de ser difícil, murmuró papá en su copa de vino, sin siquiera mirarme. Solo paga la cuenta, Isabella. No nos avergüences frente a los invitados. Miré el menú sobre la mesa. Hice un cálculo mental rápido. Solo el vino eran 5.000. La comida otros 2. Con la propina, esto era una cena de $10,000. Habían invitado a extraños. Habían pedido los platos más caros y habían anunciado que yo pagaba sin siquiera preguntarme. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido ruidoso. Fue un clic silencioso y final, como una cerradura girando. Miré a Camila. Miré a papá.
Sonreí. Fue la mejor actuación de mi vida. ¿Saben qué? Dije, mi voz firme y dulce. Tienen razón. Es una celebración. Excelente. Ronroneó Camila, aplaudiendo como una foca a la que le acaban de lanzar un pez. Sabía que darías un paso al frente. Camarero. Otra botella. La de reserva. La mesa estalló en vítores. Papá palmeó la mesa, asintiendo con una satisfacción engreída, como si acabara de negociar con éxito un tratado de paz en lugar de intimidar a su hija hasta la bancarrota. Mamá se secó una lágrima. Lágrimas de alivio, probablemente, de que no tendría que tocar su propio fondo de jubilación. Ahora vuelvo, dije, levantándome. Solo necesito usar el baño antes de que llegue el siguiente plato. No tardes mucho, advirtió Camila, tomando un sorbo de su champán fresco. Tenemos que discutir esa inversión. Tomé mi bolso. No lo haré. Me alejé de la mesa. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me di la vuelta. Mantuve mi paso constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Pasé de largo los baños. Por el largo pasillo alfombrado bordeado de fotos en blanco y negro de celebridades que habían cenado allí, y fui directamente al puesto del maitre d', cerca de la entrada principal. El hombre que estaba allí era alto, impecable y parecía que aguantaba a los tontos como parte de su trabajo, pero les cobraba extra por ello. Levantó la vista cuando me acerqué. ¿Está todo a su gusto, señora? Preguntó, su acento vago, pero caro. La comida es deliciosa, dije, inclinándome ligeramente para bajar la voz. Pero tengo una situación un poco complicada con respecto a la cuenta, y me gustaría manejarla discretamente para no molestar a los demás comensales. Levantó una ceja. Por supuesto, ¿en qué puedo ayudarla? Actualmente estoy sentada en la mesa grande del reservado, la mesa a nombre de Camila. Ah, sí, la celebración. Correcto. Esta es la situación, dije, sacando mi Amex de mi cartera. Mantuve mi voz calmada, profesional, la misma voz que usaba al despedir a proveedores incompetentes en el trabajo. Me voy ahora. Me gustaría pagar exactamente lo que consumí. Una ensalada de la casa, un pollo asado, un agua con gas. Nada más. El maitre d' hizo una pausa. Me miró, luego a la pantalla de la computadora, y luego de nuevo a mí. ¿Y el resto de la cuenta? El champán, las torres de marisco, el baguio. Esa es responsabilidad de la anfitriona, Camila, y del caballero sentado a la cabeza de la mesa, Miguel, dije claramente. Yo no pedí esos artículos. No consumí esos artículos y no acepté pagarlos. Estoy autorizando un cargo solo por mi propia comida. Por favor, cóbrelo ahora. Agregue una propina del 25% sobre mi parte y deme un recibo impreso. Dudó. Señora, es muy inusual dividir una cuenta de esta magnitud de esta manera a mitad de la comida. Normalmente la mesa. Entiendo que es inusual, interrumpí, mi mirada endureciéndose. Pero si me presenta una cuenta de $7,000, disputaré el cargo con mi compañía de tarjeta de crédito como fraude. Le ofrezco pagar mi parte legal ahora mismo. Si se niega, me iré sin pagar nada y podrá explicarle al dueño por qué rechazó ingresos garantizados. Estudió mi rostro. Vio el agotamiento, pero también vio la determinación. No era una cliente borracha tratando de irse sin pagar. Era una mujer ejecutando una transacción comercial. Muy bien, dijo rígidamente. Tecleó en la pantalla. Ensalada de la casa, pollo asado, agua con gas. Su total es de $68,50. Pasé mi tarjeta. La máquina pitó. ¿Aprobado? Gracias, dije, tomando el recibo y doblándolo cuidadosamente en mi cartera. Una última cosa. Por favor, no presente la cuenta restante a la mesa hasta que la pidan. Déjelos disfrutar de su postre. Entendido, dijo. Había un destello de algo en sus ojos. Respeto, tal vez, o quizás solo diversión ante la carnicería que estaba a punto de desatarse.
Salí por la puerta principal, el aire fresco de la noche golpeando mi cara como un chorro de agua fría. Le di mi ticket al valet. ¿Ya se va?, preguntó. Una emergencia, dije. Mientras esperaba mi Honda, no me quedé de brazos cruzados. Saqué mi teléfono. La trampa estaba puesta, pero necesitaba sellar las salidas. Abrí mi aplicación bancaria. Años atrás, le había dado a Camila una tarjeta de crédito secundaria de mi cuenta solo para emergencias. Rara vez la usaba, pero la tenía. Estado, activa. Acción, bloquear tarjeta. Razón, pérdida / robo. Deslicé. El interruptor digital se volvió gris. Siguiente, la cuenta familiar de Uber. Yo era la pagadora principal. Papá la usaba para ir a sus noches de póker. Eliminar método de pago. Eliminar cuenta. Trabajé con la velocidad y precisión de un cirujano. Contraseña de Netflix, cambiada. Compartir en familia de Amazon Prime, revocado. La transferencia recurrente de $200 que enviaba a mamá cada mes para sus recetas, cancelada. Para cuando el valet trajo mi coche, había cortado digitalmente cada arteria financiera que me conectaba con ellos. Me subí al asiento del conductor, lancé mi teléfono al asiento del pasajero y me fui. No fui a casa. Sabía que irían allí. En cambio, conduje al único lugar donde nunca me buscarían, mi oficina. Tenía una tarjeta de acceso, un sofá en mi nueva suite y un guardia de seguridad llamado Rafael, a quien le caía mucho mejor que mi propio padre. Mientras me incorporaba a la autopista, el reloj del tablero marcaba las 8:45 de la tarde. Estarían terminando el plato principal. Pronto pedirían el postre. La bomba estaba haciendo tic-tac. Y por primera vez en mi vida, no era yo la que saltaba sobre ella para salvarlos. Estaba sentada en mi nueva oficina, con las luces apagadas, viendo el horizonte de la ciudad a través de los ventanales. Aquí había silencio, paz. Tenía una taza de café de la oficina en mi mano. Sabía horrible, pero sabía libertad. A las 9:30 de la noche, mi teléfono se iluminó. Comenzó con un solo mensaje de texto de Camila: ¿Dónde estás? El postre está llegando. 2 minutos después: Isa, ¿te caíste al baño? Vuelve. Papá está pidiendo coñac. 9:45 de la noche. El tono cambió. ¿Dónde diablos estás? El camarero dijo que te fuiste. 9:48 de la noche, Isabella, contesta tu teléfono. Luego comenzaron las llamadas. Primero Camila, luego papá, luego mamá, luego Camila de nuevo. El teléfono vibraba y bailaba sobre el escritorio de caoba como un escarabajo poseído. Lo observé, sintiendo un extraño desapego. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. A las 9:55 de la noche, apareció la notificación de un mensaje de voz. Luego otro. Luego un texto de Miguel: contesta el teléfono o juro por Dios, Isabella. Respiré hondo. Necesitaba escucharlo. Necesitaba escuchar la realidad de lo que eran para mí, despojados de todas las apariencias educadas. Cogí el teléfono mientras comenzaba a sonar de nuevo. Era Camila. Deslicé para contestar y lo puse en altavoz. Isabella. Chilló. El sonido era distorsionado, fuerte y caótico. Podía escuchar ruido de fondo, el tintineo de copas, un murmullo bajo de otros comensales y la energía aguda y ansiosa de un ataque de pánico. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy en el trabajo, dije con calma. ¿Trabajo? ¿Estás en el trabajo? Sonaba como si estuviera hiperventilando. ¿Estamos en el restaurante? El camarero acaba de traer la cuenta. Oh, tomé un sorbo de mi café. ¿Qué tal estuvo la langosta? No juegues conmigo, gritó. Escuché un silencio caer sobre el ruido de fondo. Estaba montando una escena. La cuenta es de $6,800, Isabella. $6,800. Suena correcto, dije.
Pidieron mucho champán de reserva. Tú. Tienes que darles tu número de tarjeta por teléfono, tartamudeó, su voz temblando de rabia. Ahora mismo. El gerente está aquí parado. Nos está mirando como si fuéramos criminales. Ponlo en altavoz, le voy a pasar el teléfono. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. ¿Qué dijiste? Dije que no. Pagué mi comida, Camila. Tengo el recibo. Pagué mi ensalada y mi pollo. No acepté pagar por tu fiesta. No invité a tus amigos. No pedí 3 botellas de Dom Perignon. Pero eres la directora. Gritó. Tienes el dinero. Te celebramos. No me celebraron, dije, mi voz bajando una octava, fría y dura. Pidieron las cosas más caras del menú porque pensaron que yo era un cheque en blanco. Invitaste a Jessica, que me hizo la vida imposible en la secundaria. Invitaste al tío Javier, a quien no he visto en una década. Eso no fue una fiesta para mí. Fue una cosecha. Y he terminado de ser la cosecha. Hubo un forcejeo al otro lado, y luego la voz de papá retumbó a través del altavoz. Estaba sin aliento, probablemente con la cara roja. Isabella Marí. ¿Rugió? Escúchame ahora mismo. Estás avergonzando a esta familia. Nos estás humillando. Hay gente mirando. Pagarás esta cuenta y lo harás ahora, ¿o no eres hija mía? ¿Ese es el ultimátum? Pregunté. ¿Pagar $6,800 o perder a mi padre? Sí. Gritó. Pequeña egoísta, ingrata. Entonces supongo que soy huérfana, dije. Buena suerte con la cuenta, Miguel. Espera, espera. Su voz se quebró, la fanfarronería reemplazada instantáneamente por el pánico. Isabella, escucha. No tengo ese tipo de límite en mis tarjetas. Sabes que la pensión no es suficiente. Están hablando de llamar a la policía. Dijeron algo sobre robo de servicios. No puedes dejar que arresten a tu padre. Deberías haber pensado en eso antes de pedir el chuletón madurado en seco, dije. Quizás Camila pueda pagarlo con el dinero de su marca. No lo tengo. Camila estaba de vuelta, llorando ahora. Sollozos fuertes y feos. Mis tarjetas están al máximo. Isabella, por favor. Te lo devolveré. Lo juro. ¿Cómo me devolviste lo del coche? ¿Cómo me devolviste lo del alquiler? Esto es diferente. Van a llamar a la policía. Entonces te sugiero que empieces a llamar a personas que realmente se preocupan por ti, dije. Quizás Jessica pueda contribuir, o el tío Javier. Adiós, Camila. Colgué. Miré el teléfono. Mi mano temblaba ahora, no por miedo, sino por el bajón de adrenalina. Lo había hecho. Realmente había dicho que no. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, observando las luces de la ciudad. Me preguntaba qué estaría pasando en Leciel. ¿Estarían juntando su efectivo? ¿Estaría el tío Javier llamando frenéticamente a su banco? ¿Los estarían escoltando fuera por seguridad? Una parte de mí, la parte que había sido entrenada desde la infancia para ser la solucionadora, quería volver a llamar, quería salvarlos una última vez. Pero luego recordé la sonrisa de suficiencia en el rostro de Camila cuando pidió la torre. Recordé a papá diciéndome que dejara de ser difícil. Apagué mi teléfono. El silencio no duró mucho. Cuando encendí mi teléfono a la mañana siguiente, el ataque digital me estaba esperando. 37 llamadas perdidas, 64 mensajes de texto. Pero fueron las notificaciones de las redes sociales las que me helaron la sangre. Camila no solo se había ido a casa a lamerse las heridas. Había pasado a la ofensiva. Abrí Facebook. Allí, fijado en la parte superior de su perfil, había una publicación larga y divagante etiquetada con traición y familia-tóxica. Nunca pensé que tendría que compartir algo tan personal, comenzaba. Pero anoche, mi propia hermana,
una ejecutiva de alto poder que gana mucho dinero, invitó a nuestros padres ancianos y a mí a una cena de celebración. Pidió de todo, bebió el vino y luego se escapó. Literalmente se escabulló por la puerta trasera y dejó a nuestros padres con una cuenta de $7,000 que no podían pagar. Mi papá casi sufre un infarto por el estrés. Llamaron a la policía. Fuimos humillados. Resulta que el dinero realmente cambia a las personas. Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones mientras lidiamos con esta narcisista. Debajo había cientos de comentarios. OMG, eso es un comportamiento asqueroso. Wow, la codicia corporativa realmente pudre el alma. Siento mucho que tuvieras que pasar por eso, cariño. Mantente fuerte. Mi estómago se revolvió. Estaba controlando la narrativa. Me estaba pintando como la villana antes de que pudiera abrir la boca. Revisé mi LinkedIn. 2 mensajes de personas al azar que habían visto la publicación porque Camila había etiquetado a mi empresa. Por supuesto. ¿Así es como opera una directora? Vergonzoso. Estaba tratando de quemar mi carrera. Me senté en la mesa de mi cocina, el café enfriándose en mi taza. Esto era la guerra. Si no contraatacaba, esta historia se quedaría. Me seguiría. Pero discutir en Facebook era un juego perdido. Necesitaba hechos. Necesitaba una palanca más grande que una cuenta de cena. Pensé en la súplica desesperada de Camila por teléfono. No lo tengo. Mis tarjetas están al máximo. Camila no tenía trabajo. No había tenido un trabajo real en 4 años. Mamá y papá le daban algo de dinero, seguro, pero no lo suficiente como para tener las tarjetas de crédito al máximo. A menos que... Abrí mi laptop. Los había cortado anoche, pero no había hecho una inmersión profunda en el pasado. Inicié sesión en el servicio de monitoreo de crédito que no había revisado en 6 meses. Me desplacé por el informe. Hipoteca pagada, préstamo del coche pagado, Chase Sapphire Reserve. Saldo $12,400. Me quedé helada. Yo no tenía una Chase Sapphire Reserve. Hice clic en los detalles. La tarjeta había sido abierta hacía 18 meses. La dirección de facturación, la casa de mis padres. La usuaria autorizada, Camila. Me desplacé hacia abajo. Préstamo personal, Sophie, $25,000. Pendiente. Abierto hacía 3 meses. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Las firmas en las solicitudes eran digitales, pero la dirección de correo electrónico utilizada para la verificación era Isabella. Operaciones@gmail.com. Se parecía a mi correo, pero no lo era. Mi correo era Isabella Gaps. Habían creado una cuenta de correo falsa. Habían usado mi número de seguro social, que papá tenía, por supuesto, de cuando hizo mis impuestos años atrás. Habían estado sacando préstamos y tarjetas de crédito a mi nombre para financiar su estilo de vida. La pop-up shop, la ropa de diseñador, las vacaciones. No solo estaban pidiéndome el dinero que les daba. Estaban robando mi futuro. Sentí una rabia fría y dura instalarse en mi pecho, desplazando el miedo. La cuenta de la cena era una distracción. Esto era un delito grave. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Miré la pantalla. Necesitaba contestar esto. Necesitaba grabarlos. Pulsé grabar en mi otro dispositivo y contesté el teléfono. Isabella, su voz era áspera, cansada. Sonaba como un hombre roto. Tenemos que hablar. Ahora. Vi la publicación de Facebook, papá, dije en voz baja. Podemos quitarla, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Camila estaba molesta. ¿Ella? Reaccionó de forma exagerada. Pero podemos arreglar esto. Solo necesitamos sentarnos. El restaurante. Tuvimos que dejar el reloj del abuelo como garantía. Nos dieron 48 horas para volver con el dinero o presentan cargos.
¿El reloj del abuelo? Pregunté. Ese reloj era la única reliquia que teníamos. Sí, es un desastre, Isa. Mira, solo ven. Tendremos una reunión familiar. Elaboraremos un plan de pago. Tú pagas el restaurante y nosotros. Averiguaremos cómo devolverte el dinero con el tiempo. Solo borra las capturas de pantalla que tienes y nosotros borraremos la publicación. Borrón y cuenta nueva. Estaba negociando. Sonaba desesperado, pero había algo más en su voz. ¿Miedo? Sabía que eventualmente investigaría las cosas. Está bien, dije. Iré. ¿Bien? Buena chica, respiró. Ven para el almuerzo. ¿A la 1? Allí estaré, dije. Y papá, asegúrate de que Camila también esté. ¿Lo está? Está aquí mismo. Perfecto. Colgué. Pasé las siguientes 3 horas imprimiendo. Imprimí el informe de crédito. Imprimí los documentos del préstamo. Imprimí los registros de verificación del correo electrónico falso que logré rastrear. Imprimí los extractos bancarios que mostraban transferencias de los préstamos fraudulentos a la cuenta corriente personal de Camila. Los organicé en una pulcra carpeta negra. Luego llamé a un amigo mío, no un amigo de los viejos tiempos, un amigo de la nueva vida, David. Era el abogado corporativo de la empresa. David, dije cuando contestó, hipotéticamente, si alguien cometiera robo de identidad en mi contra por valor de $40,000 y yo tuviera pruebas, ¿cuál sería el movimiento? Hipotéticamente, rió David oscuramente, entras en la habitación con un acuerdo de conciliación y una denuncia policial. Pones ambos sobre la mesa y les dejas elegir cuál presentas. ¿Puedes redactar un acuerdo de conciliación en 1 hora? Para ti, lo haré en 30 minutos. Envíame los detalles. Me subí a mi coche a las 12:30 del mediodía. La carpeta estaba en el asiento del pasajero a mi lado. Pensaban que iba a extender un cheque por la langosta. Pensaban que podían hacerme sentir culpable para volver a someterme con amenazas de ostracismo social. Pensaban que estaban tratando con Isabella, la hija. Estaban a punto de conocer a Isabella, la directora. El camino de entrada de la casa de mi infancia estaba agrietado. No lo había notado antes, o quizás simplemente había elegido no verlo. Las malas hierbas empujaban a través del concreto, ensanchando las fisuras, rompiendo lentamente los cimientos. Era una metáfora perfecta de lo que esperaba dentro. Aparqué mi Civic detrás del sedán de papá, el que yo había pagado hacía 3 años. Me tomé un momento para centrarme. Revisé mi reflejo en el espejo. No parecía la hija cansada y desesperada que solía venir aquí buscando aprobación. Mi blazer era elegante. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado. Parecía la persona que despide a la gente por una causa justificada. Agarré la carpeta negra. Se sentía pesada en mi mano, cargada con la verdad que habían tratado de enterrar. Cuando abrí la puerta principal, me golpeó el olor. Cera de limón y polvo viejo. Era el olor del estancamiento. Estaban todos sentados en la mesa del comedor, exactamente donde esperaba que estuvieran. Era un cuadro de miseria escenificada. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo, aunque parecían secos. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa, su postura rígida, un vaso de whisky medio vacío cerca de su mano. Camila estaba desplomada en su silla, con los brazos cruzados, pareciendo más molesta que arrepentida. «Llegas tarde», gruñó papá, sin levantar la vista. «Estoy a tiempo», dije, cerrando la puerta detrás de mí. El pestillo sonó fuerte en el silencio. «¿Trajiste la chequera?», preguntó Camila, haciendo sonar su chicle. El gerente llamó de nuevo. Dijeron que si no pagamos antes de las 5 de la tarde, venderán el reloj del abuelo a una casa de empeños para cubrir la deuda. Eso sería trágico, dije, caminando hacia la mesa. No me senté. Me quedé de pie en el extremo opuesto, dominándolos. ¿Trágico?, sollozó mamá. Isabella, ¿cómo puedes ser tan fría?
Ese reloj era el legado de tu abuelo. Entonces tal vez no deberían haberlo apostado en una cena de langosta que no podían pagar, respondí con calma. Papá golpeó la mesa con la mano. ¿Basta? No estamos aquí para discutir semántica. Estamos aquí para arreglar este desastre que tú causaste. ¿Que yo causé? Levanté una ceja. ¿Te escapaste? Gritó Camila, señalándome con un dedo manicurado. Nos avergonzaste. Nos hiciste parecer unos perdedores sin dinero frente a mis amigos. Están sin dinero, Camila, dije. Ese es el punto. Somos una familia. Rugió papá, levantándose para igualar mi altura. Su cara era de un púrpura moteado. Y las familias se ayudan mutuamente. Ahora, este es el plan. Vas a pagar la cuenta del restaurante hoy para recuperar el reloj. Luego vas a transferir $5,000 a la cuenta de tu madre para cubrir la angustia que has causado. Y vas a emitir una disculpa pública en Facebook diciendo que hubo un malentendido con tu banco. Me miró con total expectación. Era la misma mirada que me daba cuando tenía 10 años y quería que mintiera a los vecinos sobre por qué nos habían cortado la luz. Esperaba cumplimiento. Esperaba que la buena hija cediera. No, dije. La habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Perdona? Susurró papá. No. No voy a pagarle al restaurante. No voy a transferir dinero, y ciertamente no voy a disculparme. Entonces lárgate, escupió papá. Sal de mi casa y no vuelvas hasta que te des cuenta de lo que significa la lealtad. Todavía no me voy, dije. No hasta que discutamos el contenido de esto. Dejé caer la carpeta negra sobre la mesa. Aterrizó con un golpe pesado y autoritario que hizo temblar la vitrina. ¿Qué es eso? Preguntó mamá, con la voz temblorosa. Eso, dije, abriendo la cubierta, es un registro de los últimos 18 meses de sus actividades financieras. Pasé a la primera página. Deslicé el papel sobre la madera pulida hacia Camila. Chase Sapphire Reserve, leí en voz alta. Abierta en noviembre de 2024. Usuaria autorizada, Camila. Saldo, $12,400. Estado, moroso. La cara de Camila se puso blanca. Dejó de masticar su chicle. Yo. No sé qué es eso, tartamudeó. ¿No lo sabes? Saqué la siguiente hoja. Este es el registro de la dirección IP de la solicitud. Coincide con el router Wi-Fi de esta casa. Y este, señalé una línea resaltada, es el correo electrónico de recuperación. isabellagoperaciones@gmail.com. Una cuenta falsa creada 2 minutos antes de que se presentara la solicitud. Papá se sentó lentamente. Miró del papel a Camila, luego a mí, pero no parecía sorprendido. Parecía atrapado. Y aquí, continué, mi voz ganando fuerza, está el préstamo personal de Sophie. $25,000 depositados en una cuenta conjunta a nombre de Miguel y Camila. Deslicé el extracto bancario sobre la mesa. Mostraba el depósito y mostraba los retiros, Nordstrom, Delta Airlines, DraftKings, pago de leasing de un BMW. Robaron mi identidad, dije, mi voz cortando el aire como una navaja. Usaron mi número de seguro social, mi historial de crédito y mi buen nombre para financiar sus delirios de grandeza. Eso es aproximadamente $40,000 de fraude. Eso es un delito grave. De hecho, dada la cantidad, es hurto mayor. Isabella, espera, jadeó mamá, agarrándose el pecho. Teníamos la intención de devolverlo. Era un préstamo puente. Solo hasta que el negocio de Camila despegara. Camila no tiene un negocio, mamá. Grité, finalmente dejando que la ira se abriera paso. Tiene una cuenta de Instagram y una adicción a las compras, y tú la dejaste robarme. No te robamos, gritó papá, aunque su voz carecía de su poder habitual. Lo tomamos prestado. Tienes de sobra. Acabas de recibir un ascenso. ¿Por qué eres tan egoísta?
No es un préstamo si no lo pides, espeté. Es un robo. Saqué de la carpeta un documento grapado. Era el acuerdo de conciliación que David había redactado. Esta es la realidad, dije, colocando el documento en el centro de la mesa. Tengo dos opciones ahora mismo. Opción A, salgo por esa puerta. Conduzco a la estación de policía y presento una denuncia formal por robo de identidad y fraude. Tengo las pruebas. Tengo los registros de IP. Tengo los rastros bancarios. Camila irá a la cárcel. Papá, probablemente serás acusado como cómplice. Perderán la casa por los honorarios legales. Camila dejó escapar un sollozo ahogado. Papá, haz algo. Opción B, dije, ignorándola. Firman esto. Papá miró el documento. ¿Qué es esto? Es una admisión de deuda legalmente vinculante, expliqué. Establece que la deuda de estas tarjetas y préstamos les pertenece a ustedes y a Camila. Elimina mi responsabilidad. Establece que refinanciarán estos préstamos a sus propios nombres en un plazo de 30 días. Y establece que nunca, jamás, me pedirán un solo centavo de nuevo. No podemos refinanciar, dijo papá, con la cabeza entre las manos. Mi puntaje de crédito está por los suelos. Entonces vendan cosas, dije fríamente. Vendan el otro coche, vendan los muebles, vendan los bolsos de diseñador de Camila. No me importa cómo lo hagan, pero saquen mi nombre de su deuda. ¿Y la cuenta del restaurante? Sollozó Camila. ¿Qué pasa con el reloj? Los miré. Esta era la prueba final. Todavía esperaban que lo salvara del fuego inmediato. La cuenta del restaurante es su problema, dije. Si quieren recuperar el reloj del abuelo, sugiero que devuelvan esos zapatos que llevas puestos, Camila. He oído que se venden por 1000 en sitios de reventa. No puedes estar hablando en serio, lloró Camila. Estás arruinando mi vida. Tú arruinaste tu propia vida, dije. Yo solo me niego a pagar por los escombros. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y lo dejé junto al documento. Fírmenlo, ordené, o llamo a la policía. Los tengo en marcación rápida. Saqué mi teléfono y lo sostuve, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Papá me miró por primera vez. No vio a una hija. Vio a una extraña. Vio un muro que no podía derribar. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia, murmuró, firmando su nombre con un garabato irregular. Lo aprendí de ti, dije suavemente. Me enseñaste que el dinero importa más que las personas. Solo estoy aplicando la lección finalmente. Le pasó el papel a Camila. Ella lloró mientras lo firmaba, sus lágrimas manchando la tinta. Tomé el documento, revisé las firmas y lo volví a poner en la carpeta. Recogí la carpeta y me volví hacia la puerta. Isabella, susurró mamá. ¿A dónde vas? Voy a cenar, dije. Una barata, que pagaré yo misma. No vuelvas, dijo papá a mi espalda. Su voz era hueca. Si sales por esa puerta con ese papel, ya no tienes familia. Me detuve en el umbral. Miré el camino de entrada agrietado, las malas hierbas, el sol poniente. Sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que no me había dado cuenta de que me estaba aplastando hasta que se fue. Lo sé, dije. Y honestamente, es el mejor ascenso que he recibido en toda la semana. Salí y no cerré la puerta. Dejé que lo hicieran ellos. 3 meses después, las hojas de otoño se volvían doradas y rojas, pintando la ciudad con tonos cálidos y ardientes. Estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, un lugar que había comprado, no alquilado, bebiendo una copa de vino. No era Dom Perignon. Era un Pinot Noir de $20 y era lo mejor que había probado en mi vida. Mi teléfono vibró en la mesa del patio. Era una notificación de Credit Karma. Alerta, cuentas eliminadas. Su puntaje de crédito ha aumentado. Sonreí. Lo habían hecho. No sabía cómo y no me importaba saber los detalles,
pero la deuda había desaparecido. Me enteré por rumores, principalmente de la tía Débora, que se había puesto en contacto para disculparse después de que el incidente del restaurante se convirtiera en chisme familiar, que las consecuencias habían sido graves. El reloj del abuelo se había ido. No pudieron conseguir el dinero a tiempo, y para cuando intentaron recomprarlo en la casa de empeños, ya se lo habían vendido a un coleccionista. Papá estaba furioso, pero no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Camila se había visto obligada a conseguir un trabajo, uno de verdad. Estaba trabajando como recepcionista en una clínica dental. Aparentemente, publicar selfies de la vida en la oficina no pagaba tan bien como el robo de identidad, pero mantenía las luces encendidas. Me había bloqueado en todas partes, lo cual consideré un favor. Mamá había intentado llamarme una vez hacía unas semanas. Dejó un mensaje de voz diciendo que me extrañaba, diciendo, la sangre es más espesa que el agua. No le devolví la llamada. Había aprendido que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero también es mucho más difícil de limpiar cuando se derrama. Tomé un sorbo de vino y miré el horizonte. Mi nuevo trabajo era exigente, intenso y brillante. Por primera vez en mi vida, estaba conservando el dinero que ganaba. Había comenzado un fondo de jubilación. Había reservado un viaje a Italia para la primavera, sola. Estaba construyendo una vida que me pertenecía, ladrillo a ladrillo. Sonó el timbre. Entré y miré por la mirilla. Era David, sosteniendo una caja de pizza y un paquete de 6 cervezas. «Traigo regalos», gritó a través de la puerta, y los formularios de liberación legal finalizados. Abrí la puerta y lo dejé entrar. El olor a pepperoni y levadura llenó el apartamento. Olores simples y honestos. «Te ves diferente», dijo David, dejando la pizza en la isla de la cocina. Me miró de arriba a abajo. «Te ves más ligera». «Me siento más ligera», admití. «Entonces, celebremos», dijo, abriendo una cerveza. «Por la directora de operaciones». Tomé la cerveza que me ofreció y choqué mi botella contra la suya. «No», dije, pensando en la mesa en Leciel, las botellas de champán vacías, las miradas expectantes y el momento en que finalmente me fui. «Por la directora de mi propia vida», corregí. Bebimos, comimos pizza, nos reímos del trabajo y durante el resto de la noche, nadie me pidió un préstamo. Nadie me dijo que era difícil y nadie intentó hacerme pagar por una comida que no comí. Había perdido una familia, sí, pero mirando alrededor de mi hogar tranquilo y pacífico, me di cuenta de que en realidad no había perdido nada en absoluto. Simplemente había saldado las cuentas. Y finalmente, por primera vez en 32 años, mis números estaban en negro.